tardes. Bueno, mi nombre es Carla Castillo, yo soy DG, yo soy líder de entrenamiento clínico para área de medios de contraste. Entonces yo perdón, porque yo hablo portuñol, yo soy de Brasil, entonces yo voy a hablar despacio, pero es una discusión, una conversación sobre un tema que nosotros trabajamos con medio de contraste todos los días, todos. Pero yo creo que hasta hoy hay muchas dudas y poco conocimiento de nuestra parte sobre un producto que es tan utilizado. Entonces yo voy a hablar un poco de las diferencias de las propiedades, lo que tenemos en el mercado hoy, cómo funcionan los medios de contraste y cómo podemos minimizar los riesgos con nuestros pacientes que hoy están tan como perjudicados o como están mucho más enfermos o más con una edad más avanzadas. ¿Okay? Entonces, yo voy a presentar. Se sientan libres para preguntar o comentar durante mi presentación. ¿Okay? Gracias. Bueno. Primero, los contrastes, todos tienen una formulación que son un anillo de benceno. Aquí tenemos todos los contrastes que ustedes manipulan hoy son formados por un anillo de benceno con iodo. Ellos son clasificados en monómeros. ¿Okay? Ellos son orgánicos porque tienen en su estructura carbono. La modernización, no sé si habla así, pero los contrastes más modernos o el contraste más moderno que tenemos tiene una molécula dímera, o sea, dos bencenos juntos, tornando este contraste menos tóxico posible. Una información importante, todos hoy sabemos que los contrastes, todos son formados por iodo. Pero sabemos hoy también que los pacientes que presentan alergia no presentan alergia al iodo. El iodo es muy seguro. ¿Okay? Los pacientes presentan alergia a los excipientes de los medios de contrastes. Por eso algunos de los pacientes toman un contraste con una marca X, presentan alergia. Después, en el otro día, se puede tomar otra marca de medio de contraste y no se presentar nada, porque no existe alergia a iodo, es sí a los excipientes de los medios de contraste. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, propiedad muy importante de los medios de contraste. La primera es la hidrofilia, lo que es la afinidad de los contrastes con la agua. Entonces, un contraste hidrofílico es menos tóxico. Entonces, esta es la primera propiedad importante que difiere las marcas de los medios de contrastes que tenemos en el mercado, las moléculas. Entonces, tenemos contrastes que son más hidrofílicos y otros menos. Por eso hay contrastes que tienen un montón de indicaciones en sus prospectos, como indicaciones intratecal, vía oral, y otros no, porque son más hidrofílicos. La segunda propiedad es viscosidad. Todos los contrastes iodados son viscosos. Se aumenta la concentración de yodo, la cantidad de yodo, se sube la viscosidad. ¿Cómo hacemos para disminuir la viscosidad? ¿Cómo? Diluyendo, sí, pero si diluyo el medio de contraste, perco yodo. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir la viscosidad? Calentando. Entonces, solo calienta el medio de contraste cerca la temperatura de nuestro cuerpo, que es 37 grados. El contraste se puede quedar en un calentador en torno de 1 mes. Perfecto, ¿ok? Pero después de abierto, no se puede regresar al calentador. Tiene que ser utilizado
inmediatamente después de su abertura porque es un medicamento, el riesgo es de contaminación. ¿Todo bien hasta aquí? Diluir se puede. De verdad no debería, porque no está indicado en su prospecto la dilución. Es una práctica muy antigua que empezaron a hacer para disminuir su viscosidad y hasta hoy miramos los doctores diluyendo este medio de contraste. Pero calentar es el ideal. ¿Okay? Y la tercera propiedad, todos ya escucharon hablar de osmolalidad, hiperosmolares, isosmolar, todo ya, lo que es la osmolalidad. Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la primera cosa o que un paciente habla cuando recibe el medio de contraste? ¿Qué está sintiendo? Calor. ¿Por qué? Está deshidratando. El medio de contraste pasa por arterias, venas, glóbulos rojos y saca agua. Saca agua de todos los tejidos para él. Entonces el paciente empieza a deshidratar. Y el cuerpo del paciente, para se defender, vasodilata y empieza a poner la agua. Por eso el paciente, la primera cosa que habla es, yo estoy sintiendo calor. Cuando un medio de contraste que hablamos que tiene una osmolalidad más alta que la osmolalidad de la sangre, en contacto con un glóbulo rojo, ¿pasa qué? Explota. Y este glóbulo rojo no regresa normal. Entonces, el ideal es un medio de contraste que tiene una osmolalidad muy cerca de la sangre, para que nada se pase con el paciente, con los glóbulos rojos, con el corazón o con el riñón. ¿Todo bien hasta ahí? Mira aquí, es un ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos glóbulos rojos normales y glóbulos rojos después de en contacto con un contraste de alta osmolalidad. Explotan. No regresan a la normalidad. Entonces yo voy a preguntar a ustedes que son expertos, mucho más expertos que yo, ¿cuál es la función de un corazón? Bombear la sangre. ¿Es posible el corazón bombear la sangre si la sangre entra así? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el difícil? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Tiene que hacer más? ¿Es el paciente ya tiene problema cardíaco? ¿Peora? ¿Por un esfuerzo mecánico excesivo? Sí. Entonces, por eso tenemos que saber si nuestros pacientes son de riesgo o no para el medio de contraste. Otra pregunta para ustedes que son mucho más expertos que yo. ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar o qué? De sangre. ¿Ok? ¿Es posible el riñón trabajar si la sangre está así? Sí, pero difícil. Entonces, el riñón tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para filtrar la sangre. Si el paciente ya tiene problema renal, peoramos la condición de este paciente. Por eso, hasta hoy, tenemos que cuidar de la función renal de nuestros pacientes. ¿Todo bien? Bueno, voy a complicar un poco la vida de ustedes. Primero, aquí está una reproducción del contraste que tenemos hoy en el mercado, un monómero, ¿ok? Entonces, benceno en su estructura, yodo, y este es OH. ¿Qué significa OH? Hidrofilia. Entonces, cuanto mayor este número de OH, menos tóxico es el medio de contraste. Estos son los contrastes de hoy. Este es el contraste que hablamos un dímero, isosmolar. O sea, dos bencenos juntos y un montón de hidroxila. El contraste menos tóxico que tenemos en el mercado hoy. ¿Todo bien hasta ahí? Tablas. Aquí
Se queda muy simple y ahí se queda muy fácil de entender hasta ahora lo que yo estoy hablando. Mira, composición química. Entonces, cada medio de contraste tiene una composición química distinta y un nombre comercial distinto. Todos ellos tienen el mínimo 2 concentraciones. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2 concentraciones? ¿Cuándo utilizamos una concentración más baja y una más alta? Por favor. Bueno, es una buena respuesta. No pensaría así, pero esa es una buena respuesta. Yo voy a utilizar su respuesta. ¿Puedo? Bueno, 2 concentraciones, ¿por qué? La más baja para exámenes que no es necesario una concentración muy alta. Ejemplo, aorta. ¿Es un vaso muy grande? Sí. ¿Tiene un alto flujo de sangre? Sí. ¿Podemos utilizar una concentración más baja? No. ¿Por qué? La sangre lava muy rápido la cantidad de yodo y no tengo calidad de imagen. Corazón. ¿Por qué yo utilizo una concentración más alta para hacer examen de corazón? Primero, las arterias, la coronaria, las arterias de corazón son chiquitas, ok, pero alto flujo de sangre. Y el corazón bate, entonces yo necesito subir la concentración para tener una imagen buena al final del examen. Pero si yo tengo un paciente renal, o sea, yo tengo que disminuir la concentración de yodo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuanto mayor la concentración de yodo, mayor la osmolalidad de los productos, mayor el riesgo renal para este paciente. Perfecto. Pero vamos a mirar. Aquí es la osmolalidad. Entonces, cuanto mayor la concentración, mayor la osmolalidad. Mayor el riesgo de deshidratación, peor la función cardíaca y renal. Todos estos contrastes son clasificados en contrastes no iónicos, porque no tiene más carga iónica libre, o sea, el índice de reacción alérgica cayó mucho por esta carga que no existe más. Todos son hidrofílicos, todos tienen una osmolalidad arriba de la sangre, de 2 hasta 4 veces. ¿Cuál es la osmolalidad de la sangre? ¿Cuál es? 290, 300, perfecto. Entonces, todos estos contrastes son de riesgo. ¿Por qué? Están arriba la osmolalidad de la sangre de los pacientes. Este contraste es el único contraste isosmolar. O sea, inyecto en los pacientes, él no siente nada. No siente dolor, no siente calor, no tiene mareos, no tiene náuseas, nada. Es sangre en la sangre. Dime. Linda pregunta. Voy a contestar. ¿Todos entendieron la pregunta de ella? Bueno, cuando hablamos de calidad de imagen, yo acabé de hablar que debemos utilizar concentraciones altas para hacer exámenes de corazón o exámenes de arterias que son muy grandes. Porque la sangre lava, este medio de contraste, debemos tener calidad de imagen. ¿Por qué utilizamos Visipaque con una concentración 320, que es una concentración mediana para hacer exámenes de corazón? ¿Ustedes saben por qué? Función renal alterada. Perfecto. Eso sí es indicado. Pero ¿por qué podemos utilizar? Conseguimos tener calidad de imagen. Sí, ¿sabe por qué? Yo voy a explicar.
Hablé que los contrastes que tenemos hoy son monómeros, ¿no? Son chiquitos. Visipac es un dímero. Tiene una molécula más grande, por eso es más viscoso. Otro punto, cuando inyecto un medio de contraste, cualquier que sea, excepción de Visipac, ¿ok? Pasa por arteria, sangre, que sea, y él saca agua de las estructuras para él, porque tiene una osmolalidad más alta que la osmolalidad de la sangre. Entonces está así, diluyendo. ¿Ok? Y son moléculas chiquitas. Vamos a hablar Optigay, Omnipac, que sea Ultravis, son moléculas monómeras. Entonces, ocupan un espacio más pequeño intravascular, porque son moléculas chicas. Visipac no, es una molécula dímera, grande, por eso que es más viscoso. Por eso yo tengo que calentar Visipac. Cuando inyecto, no saca agua, porque es igual la sangre. Entonces permanece más tiempo en el espacio intravascular. Sí, no se diluye, por eso brilla más. Cuando utilizo un 320, brilla como un 350. Si yo estoy trabajando con 270, el brillo de 270 es como un 300. Si consigo colocar más velocidad de inyección en un 320, yo consigo tener un brillo incluso como un 370. Por eso, es un dímero, es una molécula muy distinta, es una tecnología diferenciada de los otros. Por eso clasificamos este contraste como una tercera generación de medio de contraste. Y cuando hablamos de pacientes de riesgo, por eso está tan indicado y por eso algunos hospitales, grandes hospitales, utilizan para pacientes de riesgo. ¿Por qué? Mira, todos conocen las células endoteliales, todos. Hoy las células endotelio es considerado el mayor órgano de nuestro cuerpo. Así es. Tiene varias funciones. Entonces, trombogénesis, el equilibrio de la formación de trombo y fibrólisis, homeostasis, tiene una función de vasorreguladora y una función de reparación de los tejidos lesados. ¿Qué se pasa si yo estoy trabajando con un paciente diabético? ¿Qué se pasa con un paciente diabético? Todos. ¿Por qué es un paciente de riesgo para contraste? Por eso. Un paciente diabético ya tiene un problema de endotelio, por eso él tiene tanta dificultad de cicatrización. ¿Okay? Cuando inyectamos un medio de contraste que sea con una osmolalidad más alta, se puede deformar las células de endotelio y ese lumen se estrecha, disminuye el flujo de sangre. Entonces, por eso también consideramos, por eso los pacientes diabéticos son considerados de riesgo, ¿ok? Para medio de contraste. Y ahí vamos a hablar de la función renal, que es muy importante. No pasado, considerábamos alteración de la función renal de un paciente que recibía el medio de contraste con el nombre de nefropatía inducida por contraste. Todos escucharon que es nefropatía. Okay. ¿O qué era? Entonces, era un cambio de la creatinina después de la utilización de medio de contraste en torno de 0.5 miligramos por dl. Después del tercer día, que se puede regresar a normalidad o no. Si sí regresa a normalidad, el paciente sufrió una nefropatía inducida por contraste temporaria. Si no regresa a normalidad, es una definitiva. Hoy eso no es considerado más. Hoy la patología se llama lesión renal aguda y de 0,5 se pasó a considerar 0,3. Entonces, si los pacientes tuvieron un aumento de su creatinina en torno de 0,3 después de la utilización de medio de contraste,
ellos están sufriendo lesión renal aguda. Como también miramos ahora, controlamos el débito urinario de estos pacientes. Entonces, si existe una reducción en torno de 0,5 ml por kilo de su débito urinario, este paciente está sufriendo de una lesión renal aguda. ¿Todo bien? Bueno, ¿por qué algunos pacientes sufren lesión renal definitiva y otros temporária? Dime. Sí. ¿De volumen? Sí. Principalmente cuando hablamos de niños. Yo voy a mostrar a ustedes. Essa é outra buenísima pergunta. Isso é um problema gigante que temos. E eu vou explicar agora, ¿ok? El tiempo que se debe esperar no se puede ser como 2 días para un paciente que ya tiene problema renal, tiene que ser más. Principalmente si está en un grupo de riesgo que hoy consideramos así absoluto. Ejemplo, estos que yo voy a hablar ahora, un paciente oncológico, por ejemplo. Entonces, yo voy a explicar por qué es de riesgo muy alto no tener un tiempo más grande de espera entre un procedimiento y otro. Por eso, nuestro riñón tiene una memoria que se llama reserva funcional renal, que es como nuestro celular. Cuando estamos utilizando mucho el celular, entra en modo de economía de batería, clicamos lá y empieza a economizar energía. Así es nuestro riñón. ¿Okay? Entonces, un paciente de riesgo, o sea, que necesita hacer varios procedimientos con medio de contraste, ese paciente es considerado de riesgo para medio de contraste. ¿Por qué? Mira, primero procedimiento tomamos medio de contraste. El riñón, varios nefromas de este paciente pueden sufrir o pueden morir, pero el paciente no presenta clínicamente nada. Su creatinina, después de 3 días, regresa a normalidad. Entonces, su riñón fue atacado. 3 días después, su creatinina regresa a normalidad, baja. Su taja de filtración glomerular sobe, pero sufrió el primer ataque. ¿Okay? Después de 3 días, el 4º día, hacemos un nuevo procedimiento con medio de contraste en este paciente. Su riñón sufre otro ataque, pero ahora no consegue recuperar totalmente. Hay una pequeña recuperación, pero ahí la creatinina no está tan buena como de la primera vez. Después de 1 o 2 días, hacemos, ejemplo, una quimioterapia. Ahí este riñón no opera más. Entonces, mira, el punto es, se puede perder en torno de 50% de sus nefronas y el paciente no presenta nada. Por eso, cuando el paciente empieza a presentar alteración en su creatinina o la taja de filtración glomerular, ya está en este estadio grave. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son los pacientes de riesgo? Esta tabla es muy interesante para ustedes. Esta tabla fue baseada en un estudio de la doctora Roxana Mehan, que miró que varios pacientes que estaban haciendo cateterismo cardíaco, después del examen empezaban a sufrir de lesión renal aguda. Y ahí ella estratificó todos los factores de riesgos para estos pacientes. Mira, vamos a mirar aquí. Aquí es la plática común de ustedes, ¿ok?
¿Cuántos pacientes de ustedes que ustedes atienden hoy ya sufren de alteración renal? Todos, muchos. Imagínate, aquí la puntuación es, si tiene una creatinina en torno de 1.5, vamos a poner 4 puntos, ¿ok? Es un ejemplo, para hacer un test con ustedes. ¿Quién puede sumar para mí? ¿Puede sumar? Perfecto. Entonces vamos a poner aquí, alteración renal. ¿Cuál es el nivel de creatinina más común que hoy ustedes reciben? 2. Ah, 1.2 es normal. Ah, está normal. Hasta 1.2 es normal. Alterada. Ok. ¿Cuántos quieren considerar? 4 puntos, 2 puntos, ¿cómo? ¿Cuál es la media que más llega para ustedes? No renales. 9 no es no renales, pero hoy, ¿cuál es la gran mayoría de los pacientes que están con ustedes hoy? 1.3, 2 puntos. ¿Ok? 1.3, 2 puntos. No más. Hipotensos. ¿La gran mayoría o no? No, hipertensos. ¿Balón intraórtico? No. Insuficiência cardíaca congestiva? 5. Edad? Maior que 75 anos, todos. 4. Anemia? No. Diabéticos? Sí. E a cada volumen de média de contraste, 1 punto. ¿Cuánto média de volumen que utilizamos para un procedimiento hoy? 100 o 200? Depende. Oh, pouco. Mas, então, vamos poner 200. ¿Qué? Porque va a ser diagnóstico, después trata. 200. 2 puntos. Soma para mí. Muy fácil. Entonces, ustedes son la primera persona que va a hablar con los pacientes. Ustedes son las personas que van a hacer la primera entrevista a ellos. Si ellos están con todo eso, se cae en riesgo alto o muy alto, ellos están en riesgo para la utilización de medio de contraste. Para el primero también podemos utilizar la tasa de filtración glomerular según lo que veo ahí. Sí. Sí, exacto. Y ahí es una buena pregunta. ¿Por qué hoy no utilizamos la creatinina como un marcador de función renal absoluto? Explico de una manera un poco más simple, puede ser. La creatinina es derivada de la musculatura. Entonces, muy simple. Yo voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un paciente joven, 20 años, atleta, negro, con una creatinina de 1.4, y yo tengo una señora, una mujer blanquita de 56 años, con una creatinina de 1.4. ¿Los dos tienen la misma función renal? No. ¿Por qué? Joven, atleta, negro, tiene su musculatura mucho más desarrollada do que una mujer flaquita, blanca. Entonces, probablemente la mujer tiene problema renal, pero el joven no. Por eso la creatinina para nosotros no es un marcador de función renal absoluta. Y por eso hoy utilizamos ecuaciones que son para mirar o para calcular la tasa de filtración glomerular. Y ahí necesitamos sexo, edad, y hay un montón de ecuaciones
que hay incluso programas de celular que podemos poner, pero ahí se utiliza sexo, si es blanco, género y todo eso para calcular la tasa de filtración glomerular, que es la primera pasaje del contraste de la sangre dentro de la riñón. Ahí calcula-se la cantidad de orina que este paciente está filtrando. Porém, es estimada. ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hablar de literatura, artículos. ¿Por qué yo estoy hablando que yo tengo un contraste mejor do que otros en el mercado? Artículos, estudios. Entonces vamos ahí. Primero, esa es una meta-análisis. Todos saben, tienen conocimiento de lo que es una meta-análisis. ¿Sí? Lo que es. Meta-análisis es una coletânea de artículos. Entonces, son varios estudios juntos tratando de un mismo asunto, de un mismo tema. Entonces, mirando aquí tenemos varios artículos juntos y la conclusión es que para exámenes intraarteriales de corazón, con la utilización de un contraste isosmolar, este Visipaque, ocurrió una reducción de lesión renal aguda de 32% en los pacientes. Una reducción muy grande. Mirando esta tabla, todo que está para acá significa a favor del contraste isosmolar. Todo que está para acá favorece a cualquier otro medio de contraste de baja osmolalidad. Entonces, es así que miramos las meta-análisis, ¿ok? Entonces, mira la cantidad de estudios que están favoreciendo el contraste isosmolar. ¿Todo bien? Otro. Aquí es una comparación, de otro estudio de coronaria con UltraVist versus Visipaque. Entonces, comparando los dos productos, miramos que ocurrió una reducción en torno de 5,70% en los pacientes en lesión renal aguda en los pacientes que utilizaron Visipaque en relación a UltraVist. Claro que también se disminuyó mucho el efecto de MACE, que es muerte cardíaca, recateterismo, etcétera, etcétera. Entonces, la utilización de medio de contraste isosmolar en un perfil de paciente de riesgo, sí, tiene una diferencia muy buena. ¿Ok? Otro, aquí es para TAVI. Hoy hacemos un montón de TAVI. Entonces, aquí también es una comparación entre varios medios de contrastes de baja osmolalidad con Visipaque. Y aquí hicimos un estudio con 697 pacientes, un número bueno para un estudio. Y la media de edad, 81 años. Miramos que post-TAVI ocurrió una reducción de lesión renal aguda de 39% para los pacientes que recibieron Visipaque. ¿Y por qué? El problema de TAVI no es el volumen. ¿Cuánto inyectamos para hacer una TAVI? Poco. ¿No es poco? Poco. El problema ahí no es el volumen, es que antes de hacer la TAVI, estos pacientes ya tomaron un montón de contraste. Y ellos ya vienen para nosotros con la función renal prejudicada. Entonces, para hacer la TAVI inyectamos poco, pero después también de la TAVI, después en torno de algunos días, estos pacientes tienen que hacer control y después de 10 años ellos van a tomar contraste todo de nuevo para hacer exámenes y controlar todo eso. Eso es el problema. El problema, señores, no es hoy. Tenemos que pensar también a mañana para estos pacientes cómo va a quedar. Porque, mira, tenemos que preservar, él tiene que tener función renal para continuar cuidando de su corazón. ¿Todo bien? Niños. ¿Cuántos de ustedes trabajan con niños? ¿Ninguém? ¿No?
Nada, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque niños son problemas para un servicio. No son, claro, pero para nosotros no, pero ¿por qué deberían ser considerados de riesgo? Señores, niños, primero, yo voy a dar niños congénitos. Ustedes saben por qué los niños congénitos son de mucho riesgo y es el número de muerte que tenemos hoy para medios de contraste. Porque los niños cuando nacen no sabemos su función renal. Porque reflete la función renal de su madre. Entonces, estos niños que nacen no sabemos su función renal. Si ellos nacen con problema de corazón, ellos tienen que hacer exámenes pre con contraste, hacer la cirugía y hacer los controles. Entonces, si ellos ya tienen problema de renal cuando nacen, que ahí la gran mayoría se pasa eso, debemos inyectar un montón de medio de contraste y ahí ellos mueren. ¿Por qué? Por insuficiencia renal. Entonces, los niños deshidratan con una facilidad muy grande. Ellos tienen una intolerabilidad a cualquier medio de contraste. ¿Quién aquí tiene hijos? Sus hijos, cuando eran, no sé qué la edad, pero deshidrataban con una facilidad muy grande. Imagínate tomando un contraste que saca agua de su sistema. Entonces, no hay niños que sean tolerables a los medios de contrastes. Y ahí vamos a mirar es un estudio que fue hecho con 277 pacientes. Y mira, hacer estudios con niños es muy difícil, porque someter a un niño a un estudio clínico es muy complejo. Entonces, este estudio fue hecho con 270 pacientes con edad más baja que 12 años. Cuando miramos todos ellos, claro, sus submeteros son congénitos, se fueron sometidos a exámenes de corazón. Cuando miramos el resultado, 64% sufrieron una pérdida de función renal y 20% desarrollaron insuficiencia renal. Y mira cuál fue el agravante. Todos abajo de 2 años tuvieron una chance, una probabilidad de 20 veces mayor de esta pérdida de función renal por el volumen de medio de contraste. Entonces, señores, contraste niño no combina. Preparación. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? Hidratar. No hay otro. Pueden me preguntar, N-acetilcisteína, olviden, no hay estudios que garanticen la eficacia. Suero, ¿ok? Suero. Entonces, hidratar antes. Y aquí el ACR, que es el American College of Radiology, está más direccionado a la parte intravascular, o sea, endovenosa. Entonces, se hidrata 100 ml a 6 horas hasta 12 horas antes y 4 horas hasta 12 después de la inyección de medio de contraste. Estoy en esa frente. Después, American Cardiology, ahí sí interesa a ustedes. Entonces, aquí también es solución salina EV 1 a 1.5 ml por kilo por hora antes, de 3 hasta 12 y después de 6 hasta 24 horas después del procedimiento. Este aquí, para quien no sabe, es el Papa del riñón, Cádigo, que habla 1 a 1.5 durante 3 hasta 12 antes y de 6 hasta 12 después. Importante, porque no hacemos eso. Hidratamos antes, pero no hidratamos después. Muy difícil hidratar después. Si no es posible hacer eso, lo que debemos hacer? Administrar el menor volumen posible y, si posible, el mejor contraste que ustedes tienen.
Conclusión, ¿cuál es la diferencia de medio de contrastes que tenemos hoy en el mercado? Tenemos los monómeros en un contraste de tercera generación. Otro punto es, ya escuché muchos doctores hablar de contraste hipotónico. ¿Existe contraste hipotónico? No, no existe. ¿Por qué inyectamos solución salina y no agua? Agua es hipotónica. No inyectamos agua en la vena de los pacientes o en la arteria, porque por ser hipotónica, explota los glóbulos rojos. Inyectamos solución salina, porque es electrolíticamente balanceada. Por eso no existe contraste hipotónico, no existe nada hipotónico para inyectar en un paciente. Inyectamos al máximo un contraste isosmolar, que es la misma osmolaridad de la sangre. Abajo de eso no existe. ¿Ok? Entonces, algunas clasificaciones son antiguas. No digo erradas, pero antiguas. La designación de alta es muy alta. Cuando hablamos de contrastes no iónicos, son de baja osmolaridad, no son de baja, aún son de alta. Es que en el pasado, yo creo que aquí no hay ninguna persona que conoció contraste iónico. ¿Alguien de ustedes ya utilizó en su vida contraste iónico? Qué bueno, porque yo soy de la generación que no había contraste no iónico. Eran contrastes muy tóxicos que provocaban una reacción alérgica, varias reacciones de los pacientes y tenían una osmolaridad altísima. Por eso eran llamados de contrastes hiperosmolares. Los no iónicos, su osmolaridad bajó, pero comparado a los primeros, por eso el nombre no iónicos de baja, pero comparado a la osmolaridad de la sangre, aún no son de baja, aún son de alta. Por eso hablamos que la designación aún está errada. ¿Okay? Y por último, sabemos hoy que la osmolaridad puede causar varios daños a los pacientes. Por eso hidratar, reducir volumen, conocer sus pacientes es la prioridad de ustedes. ¿Dudas, comentarios, dolores? ¿No? Gracias, señores. Un gusto estar aquí con ustedes.